Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las medidas sanitarias para prevenir contagios nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en la calle República de Bolivia número 17, que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, por Facebook, Museo de la Mujer, por Twitter, Museo de la Mujer, y a través de nuestra página museodelamujer.org.mx. Con mucho gusto, les quiero presentar la actividad de esta tarde. Es una conferencia en la que tendremos el privilegio de escuchar a una gran mujer, la doctora Patricia Galeana, quien nos va a hablar de otra gran mujer, la doctora Clementina Díaz y de Obando. Voy a leer la semblanza de nuestra presentadora del día de hoy, la doctora Patricia Galeana Herrera. Historiadora, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, catedrática de esta casa de estudios y también de universidades extranjeras. Autora de 15 libros, de 104 capítulos de libros, coordinadora de 326 obras y prologuista de 70 obras de historia, política, diplomática y de género. La doctora Galeana es presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, AC, fundadora, curadora y directora del Museo de la Mujer. Fue vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, la IFU, actualmente Graduate Women International, GWI. Es integrante de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Museos de la Mujer, con sede en Merano, Italia. Fundadora y coordinadora del programa de radio semanal Mujeres a la Tribuna del Instituto Mexicano de la Radio, la IMER. Fundadora y conductora del programa Temas de Nuestra Historia por Radio UNAM. Y entre los reconocimientos que ha recibido destaca la Medalla al Mérito Ciudadano en 2011, que le otorgó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por su labor a favor de los derechos humanos de las mujeres. Fue embajadora de México en Colombia. Así es que sin mayor preámbulo, le doy la palabra a la doctora Patricia Galeana. Por favor, les pido tener en silencio sus micrófonos. Gracias. Gracias, Lucía, por tu presentación. Bueno, esta es una fecha para la Federación Mexicana de Universitarias muy significativa porque hoy se cumplen 9 años de la partida de nuestra muy querida Clemen, como le decimos de cariño, y yo quisiera que en lugar de que se vean todos los cuadritos, si pusiéramos la presentación de una vez para poder ver la imagen de nuestra homenajeada, la doctora Clementina Díaz y de Obando, quien fuera presidenta honoraria vitalicia de nuestra federación y quien fue sin duda una mujer ejemplar como universitaria, como académica, como feminista y por estas obras pues impercederas que nos legó
en sus más de 30 libros, la decisión de nuestra federación fue que el centro de documentación llevara el nombre de Clementina Díaz y de Obando. Yo saludo con todo afecto a la familia García Barragán que nos acompaña y también, pues obviamente a todas las queridas colegas de FEMU, historiadoras y a la audiencia en general. Pues vamos a hablar de cuál fue primero el origen y la formación de la doctora Clementina Díaz y de Obando. Hay que señalar que la doctora Clementina Díaz y de Obando nació por accidente en Nuevo Laredo, Texas. Y quisiera yo contextualizar a qué se debió esta situación. Hay que recordar lo que vivía el país en noviembre de 1916, que fue cuando ella nació, cuando el país estaba incendiado. Tenía movimientos armados de guerrilleros por todo el país. Estaban los felicistas que pues apoyaban a Félix Díaz, el sobrino del dictador, en la zona de Veracruz. Estaban los zapatistas en el sur, estaban los villistas en el norte y pues estaba Peláez en la parte. Peláez fue un guerrillero patrocinado por nada menos que las compañías petroleras estadounidenses. Él estaba en la zona de la Huasteca y estaban también nada menos que los efectivos del ejército estadounidense, la expedición punitiva que recorría el norte del país. Y esto pues nos hace entender por qué la familia pues tuvo que salir del territorio nacional, y en estas condiciones doña Clementina pues tuvo que nacer fuera de él, cuando, como ella misma lo dijo, era más mexicana que el mole. Esto nos lo repetía cada vez que venía al cuento. Y ella, en efecto, pues va a crecer en la colonia de San Rafael. Aquí les puse un párrafo donde ella refiere pues cómo fue para ella importante estar recorriendo estas calles donde vivieron personajes fundamentales en la vida de México, sobre todo en la vida literaria y cultural a la que ella se dedicó. Hay que recordar que los padres de doña Clemen fueron María de la Luz Obando y Miguel Díaz González, que se dedicaba a la teneduría de libros, como se llamaba entonces, o sea, era contador público. Después ella nos refiere, gracias a una entrevista que le hizo su sobrina nieta Mariana, que sus padres querían que se dedicara a estudiar química y que ella pues no, pues inclusive lo intentó, pero que definitivamente su vocación era la literatura. Entonces ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras
en donde cursó la maestría, la licenciatura primero, la maestría y el doctorado después en letras españolas. Y fue maestra de literatura de la Escuela Nacional Preparatoria. Tiene una larga y fructífera vida que pues nos va a legar una obra magna en todos aspectos, tanto por su trascendencia como por su volumen, y fallecerá pues un 18 de febrero del 2012 en esta Ciudad de México a los 96 años. Yo tuve el privilegio de despedirme de ella, de verla un poco antes de su partida, en donde seguía con su pues inteligencia brillante, creativa y con esta alegría de vivir que la caracterizó a lo largo de toda su existencia. Doña Clementina Díaz y de Obando fue pionera en muchísimos aspectos. Fue pionera como universitaria, ya que fue la primera en ingresar como ayudante de investigador. Y así tengo que decirlo, de investigador, porque no había investigadora alguna, eran solo investigadores. Entonces ingresó al Instituto de Investigaciones Estéticas de la universidad como ayudante de investigador y después se convertiría en investigadora, la primera investigadora de tiempo completo de este instituto y también la primera en dirigirlo. Aquí les puse un párrafo de cómo ella recuerda cuando el secretario general de la universidad, el doctor Alfonso Noriega, el Chato Noriega, como le decían de cariño sus alumnos en la Facultad de Derecho, le dio su contrato como investigador, que no investigadora, no se utilizaba el femenino en ese momento para, aunque fueran mujeres, las personas a las que se dirigían, y pues con su salario eran 250 pesos mensuales. Dice que pues fue un momento muy importante en su vida y esto nos lo refiere después señalando que se ubicaba en ese momento el Instituto de Investigaciones Estéticas en la escuela, en la calle anexa, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia que estaba en San Ildefonso número 28. Quiero decirles, y pues esto ya lo saben nuestras compañeras de FEMU, que Clemen fue pionera en muchas cosas, entre ellas en algo fundamental para nuestra Universidad Nacional, que es que fue la primera mujer integrante de la Junta de Gobierno, que como ustedes saben, es el órgano colegiado encargado de elegir desde el rector hasta todas las autoridades universitarias, directoras y directores de escuelas, facultades, centros de investigación. Como historiadora, doña Clementina fue pionera en una historiografía que ahora pues se encuentra en boga, en la historia social y cultural. Ustedes recordarán que lo primero que fue objeto del estudio y de la reflexión histórica fue la historia política. Después, una aportación del materialismo histórico, del marxismo, fue estudiar la historia económica y hasta después se dio atención a la historia social y cultural. Pero además, la doctora Clementina Díaz y de Obando hizo una aportación sustantiva para el estudio de la historiografía, de la historia,
que consistió en darle a la prensa periódica un carácter de fuente primaria. Y esto, fue un tema muy discutido en su tiempo, porque desde entonces sabemos que cada periódico tiene su línea editorial. Entonces, muchos historiadores decían, bueno, pero ¿cómo va a ser una fuente primaria si el periódico A, pues defiende tal posición política y el periódico B defiende la opuesta? Pero lo que pasa es que lo que quería rescatar la doctora Clementina Díaz y de Obando era lo que llamamos ahora el imaginario colectivo. ¿Cuál era la forma en la que se percibieron los acontecimientos y cuál era la narrativa de los mismos? Y desde luego contrastar las narrativas diferentes de un mismo hecho histórico. Pero esto le daba a la prensa periódica un carácter fundamental, como lo tiene hasta la fecha, precisamente para dar testimonio de cuál era la visión, pues en su momento, de los liberales y de los conservadores, y qué es lo que decían unos y otros de un mismo acontecimiento histórico. Entonces, doña Clementina fue a la vanguardia en esta materia, en darle a la prensa periódica el carácter de fuente primaria y también en el estudio de la historia social y cultural. Lo mismo estudió las conmemoraciones cívicas, las fiestas populares, los cafés, los bailes, los anuncios de ocasión, todas las manifestaciones culturales, lo mismo las artes plásticas y la literatura, desde luego que era su pasión, así como el arte culinario. Ella pues nos dice en uno de sus textos, el de los cafés en México en el siglo XIX, que gracias al rico tejido de noticias legado por la prensa periódica, se podía conocer la vida mexicana y lo que sucedía en estos cafés. Vamos a ver que desde luego de sus obras, pues tenemos en primer lugar, pues obras literarias, desde luego. Lo mismo estudió la poesía de Luis Felipe Neri de Alfaro, un religioso que escribía poesía para evangelizar a principios del siglo XVIII, que a los novelistas veracruzanos Díaz Covarrubias y Cayetano Rodríguez Beltrán. Las obras, se dedicó a compilar obras completas de los grandes escritores del siglo XIX, como Juan Díaz de Covarrubias. Ustedes recordarán a este poeta liberal que estudió medicina y que fue uno de los mártires de Tacubaya, cuando estaba dándose la contienda entre liberales y conservadores que conocemos ya como la Guerra de Reforma. Pues resulta que Leonardo Márquez, conservador, general conservador, apresa a todos los liberales que encontró en la Ciudad de México, incluidos los médicos, y los ejecuta a todos. Este hecho es conocido como los mártires de Tacubaya, y ahí es cuando pues va a desaparecer este gran poeta Juan de Díaz Covarrubias, a manos de a quien se le llamó el Tigre de Tacubaya, por haber hecho estas ejecuciones.
compiló también las obras pues, de otros grandes escritores como Ignacio Manuel Altamirano, el célebre autor de Clemencia o La Navidad en las montañas, este escritor brillante de origen indígena chontal, o a don Juana Mateos, el autor del Cerro de las Campanas y del Libro Rojo, con Vicente Riva Palacio. Y Vicente Riva Palacio tiene que llevar un punto y aparte porque Vicente Riva Palacio fue un personaje que para doña Clemen fue paradigmático. Ella hablaba de que era suchente, porque en efecto los historiadores y las historiadoras, cuando pues conocemos tan profundamente a los autores que estudiamos y las autoras que estudiamos, pues llegamos a conocerlas mejor que a nuestra mejor amiga, porque leemos toda su correspondencia, todo lo que escribieron, y entonces los entendemos y les tomamos afecto. Por eso es que Clemen hablaba de su chente. Después vamos a ver todas las obras que hizo en torno a Vicente Riva Palacio, que tiene esta célebre frase: ni rencores por el pasado, ni temores por el porvenir. De las obras, pues, de historia, eh, trata diferentes temas. Lo mismo la historia de la Universidad Jesuita, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que la historia de Tlaxcala y su drama desde la colonia por esta situación de haber auxiliado al conquistador, de Baja California, una, una tierra lejana, pero al mismo tiempo disputada, que siempre quisieron poseer los vecinos del norte, las fiestas patrias en México. En la crónica de una quimera nos habla de las relaciones entre México y Estados Unidos y en algunos acuerdos comerciales, y también estudia la postura de México frente al patrimonio arqueológico. Aquí es muy importante la decisión del Congreso mexicano para prohibir que los exploradores extranjeros pudieran sustraer las piezas que encontraban y llevárselas a su lugar de origen. Y pues hizo diferentes textos en homenaje a su amigo fraternal de toda su vida, al doctor Miguel León Portilla, entre otros textos. De las biografías, pues la figura de Vicente Riva Palacio es central, a quien otro amigo, pues es una de las mejores plumas con las que cuenta México hoy, Vicente Quirarte, amigo cercanísimo también de doña Clemen, y que describe al chente, a su chente de Clemen, como un ilustre civil, heroico militar, armas y letras de la República. Y después, pues la propia doctora Clementina Díaz de Obando señala que fue un defensor contumaz de la integridad de la patria en su discurso de ingreso a la Academia de la Lengua. Y va a escribir muchísimo sobre Vicente Riva Palacio. Esto de la incógnita de algunos ceros, y después el otro trabajo, Un enigma de los ceros, Vicente Riva Palacio o Juan de Dios Pesa, pues es muy interesante porque resulta que ambos, tanto Vicente Riva Palacio como Juan de Dios Pesa, escribieron críticas
tanto literarias como también algunos políticos de la época, con el seudónimo de Cero. Entonces, como los dos utilizaban el mismo seudónimo, pues entonces doña Clemen se dio a la tarea de dilucidar cuáles de esos textos habían sido elaborados por Vicente Riva Palacio y cuáles por Juan de Dios Peza, para ver, pues esto es a lo que ella se refiere con el enigma de los ceros. Pues hace un análisis de los cuentos del general, una antología. También escribe junto con otras dos, pues amigas y colegas muy queridas de Clemen, que fueron Margot Glantz, que afortunadamente está todavía entre nosotros en plena producción, y María del Carmen Ruiz Castañeda, que partió antes que Clemen y que también fue una defensora de la utilización de la prensa como fuente primaria para la historia. Y ellas se pusieron a estudiar a Guillermo Prieto, el célebre director de La Chinaca, este periódico de defensa de los republicanos frente a la intervención francesa. Escribió también del hijo de Carlos V y de Vicente Riva Palacio y su concepto sobre la identidad nacional. En fin, tuvo una serie de escritos. De quien más escribió a lo largo de toda su vida fue sin duda de Vicente Riva Palacio. Pero otro de sus, podemos decir, amores fue la universidad. Hizo una cantidad de obras en torno a su alma mater, a quien quería como quiso también a su patria. Escribió la historia de la Escuela Nacional Preparatoria, Los afanes y los días, en 2 volúmenes. Esta institución señera, fundada al triunfo de la República, del liberalismo, que fue dirigida por Gabino Barreda y que fue la base de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra alma mater. También hizo una reseña de la ciudad universitaria, los anuarios del Colegio de Minería. De Minería hizo varios textos. Hay que recordar que este Real Colegio de Minería, Seminario de Minas, pues fue una institución científica de primer orden, fundada desde la colonia y que fue motivo de admiración de Alejandro von Humboldt cuando visitó al inicio del siglo XIX a la última Nueva España. Y además, pues va a tener una transformación importante cuando Juárez y los liberales logren el triunfo de la Reforma, y se va a convertir en la Escuela Nacional de Ingenieros. Perdón. También escribió sobre la Casa del Lago, este centro cultural universitario que fue una casa hecha por Yves Limantour como club social para pues las personas que tenían automóvil en aquellos años, pues era desde luego la élite de la élite. Y toda esta historia nos la narra la doctora Clementina Díaz y de Obando. Y de sus obras sobre historia cultural y social, que antes de que se hablara de la historia de las mentalidades, como menciona Vicente Quirarte, ya
doña Clemen estaba dándonos esta visión del imaginario colectivo, sus análisis de la prensa periódica, y lo mismo logró rescatar junto con Luis Mario Schneider el arte culinario mexicano, un recetario del siglo XIX. Hablaba de la odontología y la publicidad en la prensa mexicana del siglo XIX, de la fiebre amarilla y las noticias periodísticas sobre el doctor Manuel Carmona y Valle, de los cafés, como ya había mencionado, de la invitación al baile, arte, espectáculo y ritmo en la sociedad mexicana, que los escenarios gastronómicos, banquetes y convites, para darnos pues a conocer esta historia cultural y social del México del siglo XIX. Pero doña Clemen también fue una feminista militante. Ella se integró a la Asociación de Mujeres Universitarias, que se creó en 1929 en la Facultad de Filosofía y Letras. La organización, pues originaria internacional, surge 10 años antes, en 19, entre universitarias de universidades inglesas y universidades estadounidenses, y en México se van a incorporar a esta organización que actualmente es la Women Graduate International, a la que pertenece FEMU, y pues Clemen se va a unir desde 1929, y después, pues cuando se constituye nuestra federación, va a ser presidenta vitalicia de la misma. Fue también una de las 2 primeras mujeres consejeras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con la primera gobernadora de la historia de México, Griselda Álvarez, también miembro de nuestra federación. En 1995, Clemen fue nombrada Mujer del Año, y quiero destacar que en el año 2000, cuando se estaba pues luchando por avanzar en la despenalización del aborto, doña Clemen fue personalmente a manifestarse por esta despenalización total ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella, junto con doña Graciela Arroyo de Cordero y con otras miembros integrantes de nuestra federación, consideraron y demostraron a los ministros de la Corte que era un tema de salud pública y de justicia social. Doña Clemen pues recibió muchos reconocimientos y fue pues pionera también en entrar a los cenáculos de los intelectuales, a los cenáculos culturales de la época. Fue la primera mujer miembro de la Academia Mexicana de la Historia en 1975. Después fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, consejera de la Fundación UNAM, y me gustaría pues destacar este texto que doña Clemen presenta en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua en 1985. Ahí destaca cómo las mujeres fueron durante el siglo romántico, o sea, el siglo XIX, devoradoras de toda clase de novelas, históricas, sentimentales o simples folletines. ¿Por qué? Pues aquí Clemen nos da la clave, porque columbraban también la emancipación prometida
en formas morales más libres de la que disfrutaban las mujeres de dichas obras literarias. Liberación por la que combatirían en aquellos años escribiendo novelas y en su momento, en el momento que ella está hablando, organizando congresos y manifestaciones. Entre los múltiples reconocimientos que doña Clemen recibió en vida, pues hay que recordar pues que fue nombrada desde el 83 investigadora emérita de la UNAM, después fue Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades y fue la primera mujer también en obtener este reconocimiento en 1988. En 1992 se celebraron sus 50 años de trabajo académico. En 94 fue nombrada cronista de nuestra universidad por el entonces rector, doctor José Sarucán Kermes. Y después pues recibió otras preseas, aquí solamente puse algunos ejemplos. Miguel Otón de Mendizábal, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctorado honoris causa de nuestra Universidad Nacional en el 2001, premio a la equidad de género de la Fundación Miguel Alemán en el 2011. También se nombra en el 2011 pues al Centro de Documentación del Museo de la Mujer con su nombre y en 2014 en el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México se establece el premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en historia social, cultural y de género. Pues para concluir y ver si pues hay algunas preguntas o comentarios, yo quisiera destacar pues lo que un gran personaje de la cultura mexicana y universitaria, el doctor Rubén Bonifaz Nuño, que también fue uno de los más cercanos amigos de doña Clemen, escribió de ella. Por todos los reconocimientos y homenajes, don Rubén escribió todos esos laureles y otros muchos más, no han invitado al sueño de Clemen, por el contrario. Y en este mismo sentido, dice, Clementina Díaz y de Obando fue un dechado ejemplar de humanidad cumplida. No aspira a la perfección, seguramente porque la ha conseguido. Poseía la sencillez de la sabiduría. Rubén Bonifaz Nuño. Y nosotros añadiríamos que fue un sol que siempre irradió esta alegría de vivir, este entusiasmo que nos contagia para seguir pues su huella, y ella siempre y su obra estarán presentes en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Muchas gracias por su atención y pues veremos si hay algún comentario o pregunta. Muchas gracias, doctora Galeana. Como siempre, interesantísimo todo lo que nos platica, todo lo que nos ilustra acerca de la historia de México a través de sus personajes. Siempre aprende uno mucho y en esta ocasión, además,
pues el haber podido conocer en persona a doña Clemen, las palabras que ahorita ha pronunciado nos la traen de recuerdo, o sea, la podemos estar escuchando, la podemos estar viendo bailar, ella estaba contenta con la vida siempre. Esto es algo muy, muy, muy de ella. Así era ella. Sí hay, bueno, desde luego muchas felicitaciones, eh, desde luego de nuestras compañeras feministas, Idalia Pérez Fernández Ceja, la maestra Glenda Heckscher, Guadalupe Valdés, de Gloria Luz Alejandre. Tenemos saludos desde Pachuca, Hidalgo, a nombre de Claudia Patricia Chapa. Y hay pregunta muy interesante que le están haciendo. Eh, Ella es Miriam Judith Gallegos, que dice algo que sí es muy particular. Dice, ¿por qué el interés de doña Clemen en los temas culinarios, de banquetes, de cafés, que son desde luego muchos alimentos, muchas cosas? La cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad, pero ¿por qué doña Clemen tenía ese interés? Porque le interesaba conocer la vida cotidiana de las y los mexicanos, desde que comían, que cómo disfrutaban de sus fiestas. Lo mismo nos habla de las fiestas populares y lo que se comía en las fiestas populares que en los grandes banquetes de las personas que en ese momento encabezaban pues que tenían el poder. Entonces nos muestra cómo era la vida cotidiana de la sociedad de México en el siglo XIX, en todos sus aspectos, pues desde cuáles eran los anuncios de ocasión que salían en la prensa y pues de la cocina, en efecto, es un elemento cultural fundamental, como muy bien nos dice la doctora Lucía Guzmán, pues está reconocido patrimonio inmaterial de la humanidad y es en ese sentido que debe, pues, de reconocerse su trabajo como pionera en estas. Hay muchas de estas recetas del siglo XIX que conocemos gracias a ella. Sí, efectivamente. Y además hay que, bueno, quienes la conocimos, sabemos que además le gustaba mucho comer. O sea, le encantaba probar toda clase de platillos. Entonces yo creo que eso también, pues, tiene que ayudar a poder escribir sobre la cocina. Hay, desde luego, un agradecimiento, varios agradecimientos muy especiales de parte de la familia. Eh, eh, Manuel García Barragán manda felicitaciones. Mariana García Barragán dice: muchas gracias, doctora Galeana, qué maravillosa conmemoración de mi abuelita Clemen. Y también hay otras felicitaciones como de Sebastián Ruano. Gracias por la magnífica conferencia y por recordar así a nuestra Clemen. Ella lo firma Cristina de la Peña de García Barragán. Tenemos también de Beatriz Saavedra, que manda felicitar, de Julia Dolores Ramírez Escobar. Dice que es una reseña muy clara de una mujer tan importante e interesada en todos los aspectos de la vida de México que ella vivió, y deja un gran legado tanto científico como popular. Margarita Torres manda felicitar a la doctora
Galeana, a través de sus exposiciones, se nota el gran afecto que tenía y nos hace querer y admirarla a doña Clemen. También de Mireia Feingold, una delicia escuchar la recreación de la vida de doña Clemen, tan gratos recuerdos. De Guadalupe Rodríguez también manda felicitar, y Alejandra Citlali Alcalá dice que no conocía nada sobre doña Clemen e inspira mucho que fuera pionera en tantos campos, que se recordara y se apoderara de lugares. Es una gran inspiración de valentía. Felicita por la buena presentación a la doctora Galeana. Y de nuestra querida Delia Selene de Dios Vallejo, felicitaciones también a la doctora Galeana. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Bueno, mientras tanto, pues le doy las gracias a la familia García Barragán que nos acompañó, a Mariana en particular. Yo sé que era su sobrina nieta consentida y bueno, ella le hizo una entrevista a su abuelita cuando estaba en la secundaria y esta entrevista me la facilitó, así es que me sirvió para aclarar muchos puntos pues de su vida que no pues podía yo encontrar en otras fuentes, así como para compartirme la fotografía que ustedes vieron de niña de nuestra querida Cleme. Sí, ¿existe una biografía escrita sobre doña Clemen? Pregunta Margarita Torres. No, bueno, yo publiqué cuando pues ella partió una semblanza biográfica que salió, claro, una breve semblanza biográfica que salió en La Jornada y después en las publicaciones de FEMU, Margarita, está esa semblanza y también otra que escribió Vicente Quirarte en los libros de nuestra federación. Y dice Guadalupe Rodríguez que quienes tuvimos la oportunidad de verla en sus últimas presentaciones, aún mantenía su energía y su fuerza en esa mirada que siempre sostenía. Y sí, efectivamente, creo que es muy importante esa sonrisa y eso. No sé, la doctora Galeana, que quiera comentar acerca de su personalidad y cómo nos transmitía esa fuerza, esa vitalidad, esas ganas de vivir. No, bueno, Clemen es un personaje que les puedo decir, yo la quiero mucho, la quise y la sigo queriendo, nunca dejaré de quererla porque fue un personaje muy importante pues en mi vida y quiero decirles que tenía un sentido del humor maravilloso, por eso yo hacía hincapié en esta alegría de vivir que irradiaba y que siempre con optimismo hacia cualquier cosa, ella veía que sí era posible remontar cualquier obstáculo, cualquier problema, y siempre nos animaba a hacerlo. Cuando algún momento me quejaba de tener mucho trabajo, muy linda, me decía, figurar cuesta, Patricita, figurar cuesta. Y en efecto, pues había que trabajar y ella era un ejemplo de trabajo. Escribía incansablemente y además un dato muy interesante, ella le gustaba escribir con lápiz para poder borrar cualquier error o corrección que quería hacer, pero escribía hasta que se agotaba el lápiz, hasta que ya definitivamente no se le podía sacar punta. Era muy linda, muy ordenada. Bueno, ¿qué les puedo decir?
le gustaba mucho cantar una canción que cantaba también con don Miguel León Portilla, en donde decía algo así como que estaba el señor Cuauhtémoc sentadito en su tormento y decía: tomen gachupines, nada de oro, y en fin, cantaba cosas muy simpáticas, recordando pues momentos históricos en los que, bueno, ustedes recordarán que Cuauhtémoc en efecto fue torturado para decir pues dónde habían escondido el oro, y entonces ella pues no sé si ella misma inventó esta canción en donde decía pues nada de que les vamos a dar el oro, y prefirió aguantar su tormento. Entonces, además, una característica muy importante, ella decía que era más mexicana que el mole, y en efecto, ella buscaba en pues toda su actividad cultural, inclusive en su forma de ser, el demostrar esta riqueza cultural de México. Sí, precisamente Glenda Heckscher hace el comentario que cómo le gustaba el arte en todas sus manifestaciones, eso manda a decir. Y Manuel García Barragán nuevamente agradece, dice: gracias, Patricia, fue muy Gracias, hermoso Manuel. escucharte. Me Un gusto. recordaste mucho a mi tía y todo lo que dijiste fue cierto. Fue una mujer extraordinaria, pero entre sus grandes cualidades estaban su sencillez y su amabilidad. Sí, y su generosidad para todas y todos los que estuvimos cerca de ella. Así es, así es. Bueno, pues no sé si con esto podemos dar por terminada la conferencia de esta tarde. A mí me gustaría cerrar con esta observación que nos hace Lucy Salazar. Dice: muchas gracias por este espacio donde se da a conocer a mujeres tan relevantes. Felicitaciones al museo, felicitaciones a estas conferencias. Y pues creo que de eso se trata. Muchas gracias al museo, muchas gracias a las conferencistas y en esta ocasión, pues muchas gracias a la doctora Galeana. Pues sí, desde luego tratamos en cada mes que se planean todas las actividades, buscamos en primer lugar, pues siendo un museo de historia, eh, ver cuáles son las efemérides históricas del mes y buscar a la especialista, pues que pueda darnos elementos nuevos sobre estas grandes mujeres que pues nos dieron patria, porque siempre se habla de los hombres que nos dieron patria, pero bueno, pues resulta que hay mujeres admirables como la doctora Clementina Díaz y de Obando, que nos ha dado patria al reconstruir la historia cultural y social del siglo XIX. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todas, a todos los que nos han acompañado en esta tarde y recuerden que aquí estamos siempre a través de las redes sociales y cuando sea posible los invitaremos a que nos acompañen en persona. Muchas gracias, buenas tardes. Y yo les invitaría a que entren a la página del museo, museodelamujer.org.mx. Ahí está siempre nuestra cartelera, que nos sigan en Facebook, en Twitter, para que nos acompañen a todas las actividades que realizamos. Y además hay la ventaja ahora con esta actividad virtual, que si tienen trabajo, clases en el momento en el que toca alguna conferencia que es de su interés,
Estas quedan siempre en YouTube y las pueden ustedes ver a la hora que tengan tiempo. Así es que un gran gusto de haberle recibido en el espacio del Museo de la Mujer. Muchísimas gracias, Lucía, por acompañarme en esta sesión y a todas nuestras colegas de FEM, empezando por nuestra presidenta ejecutiva, Mireya Feingold. Gracias. Muchos besos y mi cariño para todas y todos y un abrazo fraternal para Manuel García Barragán.